Sí, muy buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a empezar con la práctica 2 de laboratorios de administración de bases de datos 2. La primera parte de este video será relacionada con Oracle, el hacer la creación de tablas relacionadas con una liga y hacer el export de algunas tablas utilizando únicamente la metadata, hacer el export de otras tablas utilizando tanto la metadata como los datos, para luego hacer un import y verificar que efectivamente sea hecho únicamente a nivel de metadata y de data según cuál haya sido el DOM que se haya creado. Entonces, vamos a iniciar. Para efectos de este manual, vamos a utilizar DataGrip. Entonces, vamos a hacer un nuevo data source con Oracle. Vamos a ponerle acá, vamos a empezar con el usuario system. Este es el nombre del data source, pero este puede ser cualquier nombre. Vamos a loguear. Hacemos un test connection e iniciamos. Entonces, vamos a empezar haciendo un table space. Create table space práctica 2 ts. Vamos a redimensionar el data file a esta ubicación y lo ejecutamos. Esto está ocurriendo porque el table space ya existe como tal. Entonces, lo único que vamos a hacer es ir a borrarlo. Vamos a borrar aquí vamos a borrar de una vez el dump. Vamos a borrar. Vamos a borrar estos archivos. El dump y el log. El table space. Ahí estamos. Entonces empezamos. Ya, se creó el table space. Vamos a crear un usuario relacionado a este table space. Create user db2 práctica 2. Identified by. Vamos a ponerle práctica 2. Y el table space por default será práctica 2 TS. Hacemos la creación del usuario. Le agregamos roles. Uno para que podamos hacer una sesión con él. DB2 práctica 2. El otro será el que tenga capacidades mínimas. Esto sea con el resource. Esto tanto para la creación, para lectura, para deletes, para los updates a nivel de tablas. Y para asegurarnos, le damos un all privilege. Excelente. Y ahí lo hicimos con el usuario. Ahora vamos a hacer un directorio. Esto es como una especie de apuntador a nivel de Oracle. Esto sirve tanto para el import como el export. Y voy a ponerle la ruta, que es la ruta donde yo tenía mis archivos. Ya creamos un directorio.
Y aprovechando de eso, vamos a crear otro usuario. Eso va a ser para que lo que estamos haciendo podamos corroborarlo con el usuario imp. Va a ser el mismo nombre, solo que importas para las pruebas de importación. Vamos a ponerle práctica 2 y default table spaces práctica. Vamos a alojar en el mismo table spaces. Crear el usuario. Le vamos a dar los mismos grants que acá. Los mismos permisos. Solo que en vez de ser db2 práctica 2, lo vamos a hacer. Ahí está. Y por último, le vamos a dar permisos de importación. Info databases to db2 práctica 2 imp. Entonces ya estamos con esta parte. Ahora vamos a iniciar con nuestro modelo. Para eso vamos a hacer otro nuevo data source en Oracle. Esto lo puedo hacer a nivel de línea de comandos utilizando el command line de Oracle, pero para verlo visualmente lo vamos a hacer por acá. Entonces db2 práctica 2. Aquí es db2 práctica 2. Práctica 2. Vamos a hacer un test connection. Nos lo vamos a conectar. Y ahí estamos. Si se dan cuenta, esto viene totalmente vacío. Vamos a copiar y pegar los create table. Entonces empezamos con la tabla liga. Se creó la tabla liga. La tabla jornada. Se creó la tabla jornada. La tabla equipo. La tabla jugador. La tabla partido. Y terminamos la creación de todas las tablas. Después de eso vamos a empezar a hacer los inserts. Entonces empezamos con la liga. Hacemos un insert a la liga. Hacemos un insert de jornadas. Van a ser 14 jornadas a 2 partidos por jornada. Vamos a insertar los 8 equipos. Shinoahul, Carchao, Lintepeque, Palencia, Coan Imperial, Xelajú, San Miguel Petapa y Antigua Guatemala. Vamos a hacer los inserts de partidos. Pero todas las variantes son 28 partidos. Y vamos a hacer los inserts por jugador. Ahí estamos. Entonces, únicamente como una parte para ir verificando. Entonces, vamos a hacer un select asterisco from liga. Tengo un row aquí. Vamos a hacer un select asterisco from jornada. Tenemos 14. Select asterisco from equipo. Son los 8 equipos. Select asterisco from jugador. Tenemos 40 jugadores por los 8 equipos, 5 jugadores por equipo. Asumiendo que sean 5 jugadores por equipo, tipo Papi Foot. Select asterisco from partido. Tenemos 28 partidos. Entonces, esa es la parte que vamos a empezar por importar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a hacer un archivo de configuración.
Vamos a empezar por la parte de los equipos. Entonces, para esta forma de exportar sería con un archivo de configuración donde nosotros vamos a ir dándole ciertos parámetros para que se haga el export de la forma adecuada. Entonces el user ID va a ser db2 práctica 2. El directorio va a ser el apuntador que creamos al directorio real o al fichero dir práctica 2 dmp. El nombre del dump file, que va a ser export db2 equipos.dmp. El log file va a ser igual export db2 equipos.log. Ahí se nos van a ir como que yendo o iterando los logs cada vez que hagamos un export. ¿Qué tablas? Hay varias opciones para hacer el export, pero en este caso pues vamos a ir solo a la parte de tablas. Podemos exportar tablas, esquemas, aquello que forme parte de un catálogo. Entonces va a ser la tabla jugador y va a ser la tabla equipo. Y por último, nosotros le definimos el contenido. El contenido va a ser que solo queremos que la metadata sea exportada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que al momento de nosotros de ejecutar el comando para crear el archivo dump, solo la estructura de las de las tablas que nosotros estamos especificando son las que se van a crear. Entonces abrimos una línea de comandos y nos vamos a la carpeta donde tenemos este archivo export db2.par. Lo vamos a guardar. Ya está guardado. Entonces vamos a práctica 2 y aquí estamos. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo guardados esos archivos. Todavía no me aparecen los dump. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ejecutamos el comando xdp menos par file. Ahí le estamos diciendo que lo haga a través de un archivo .par. Y ese archivo .par es el que acabamos de guardar como export db2 equipos. Export db2 equipos.par. Entonces, este nos solicita una contraseña. La contraseña es práctica 2, que es la contraseña con la cual nosotros estamos haciendo conexión a través del user ID. Entonces, a continuación, vemos de que todo se llevó a cabo exitosamente. Si hacemos un dir, nos vamos a dar cuenta que ya nos aparece el archivo export db2.dmp, que es el dump, y el log. El log prácticamente tiene esto. Lo podemos ver acá. Vamos a abrir archivo. Aquí está. Es lo mismo que nos apareció en la consola. Bueno, aquí tenemos el archivo. Ahora, la otra parte es hacerlo también para las jornadas. Yo acá tengo este archivo ya guardado, si se dan cuenta, igual que el anterior, pero únicamente por flexibilidad de tenerlos ya ahí a la mano. Entonces, user ID, vamos a utilizar el mismo, db2, práctica 2. El directorio va a ser dir práctica 2 dmp, que es el apuntador al fichero que hicimos en el paso anterior. Dump file va a ser igual export db2 jornadas.dmp.
El log file va a ser igual export db2.jornadas.log. ¿Qué tablas van a ser? Va a ser la tabla liga y la tabla jornada, con una diferencia, que en el content nosotros le vamos a decir que lo haga de todo. Guardamos. Entonces, ya que guardamos acá, seguimos aquí en la línea de comandos y vamos a hacer un expdp -par file y le damos el nombre que es export db2 jornadas.par. Aquí ponemos nuestras credenciales y voilà, termino. Le vamos a hundir, ya nos va a aparecer el dump, que es el de jornadas, y nos va a aparecer el punto log. Bueno, esto es para temas del export. Ahora lo que vamos a hacer es una nueva conexión de Oracle y esta conexión la vamos a utilizar para verificar que la importación se haya hecho correctamente. Entonces a este le vamos a poner como hicimos el otro usuario, que es db2 practica2 imp. Aquí vamos a db2 practica2 imp. Vamos a hacer un test connection. Y si se dan cuenta, ya nos creó acá la conexión y no tenemos ningún objeto del catálogo, a diferencia de practicados, que sí tenemos estos objetos. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre en la línea de comandos vamos a ejecutar 2 comandos, uno por cada uno, para empezar a crearlo. Entonces, si se dan cuenta, el primero que creamos nosotros fue equipos. Entonces, vamos a empezar con equipos y para que veamos, equipos solo tenía la tabla jugador y equipo. Entonces acá en jugador y equipo vamos a hacer un import del dump export db2 equipos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces para eso le utilizamos el comando. Vamos a agrandar esto un poco, que es imp. Vamos a hacerlo más, imp tp. Entonces le vamos a decir bueno, nos vamos a conectar, que sería db2 practica2 imp practica2. Hacemos la conexión, decimos bajo qué apuntador, que es dir practica2 dmp, de qué usuario, del usuario db2 practica2. ¿A qué usuario? User sería db2 practica2 imp. Los permisos, no otorgamos permisos, esto es por cualquier cosa, de un file. ¿Cómo le vamos a llamar? O cuál va a ser el nombre del archivo, que es export db2 equipos.dmp. Y el log file va a ser export, o este sería import db2 equipos.log. Le damos enter. El grant no lo, sí, ya sé por qué, es porque no es grant, es aquí,
es Grant. Ahí está. Damos a enter. Y empezó. ¿Qué fue lo que hizo? De un failing. El failing lo hizo porque dice que el constraint no existe. Bueno, entonces vamos a... Dice que hay un constraint que no existía. Que es FK jugador liga. Veamos qué aparece ahora acá. Hacemos un refresh. Y ya tenemos equipo y jugador. Equipo. Vemos que ya lo hizo. Jugador. Trajo únicamente la metadata. El error que nos dio fue un error por una llave foránea. Entonces, debido a que no existe una relación aún para la tabla de equipo, entonces ese error es el que nos está tirando, pero aún así ignora ese tipo de errores y crea la metadata, tanto para equipo como para jugador. Ahora vamos a hacer el otro import. El otro import será para, si este fue para equipos, el otro lo vamos a hacer para jornadas. Entonces sería lo mismo, imp dp db2 práctica 2. Nos autenticamos, sería práctica 2. Hacemos el directory, que es dir práctica 2 y dmp. ¿De qué usuario? From user db2 práctica 2. Práctica 2. ¿A qué usuario? Al usuario db2 práctica 2. Sí, el dump file va a ser igual a export db2 jornadas.dmp y el log file va a ser igual a import db2 jornadas. Dato importante. Esto es porque si nosotros queremos hacer un import, la parte de from user y to user, es de que si nosotros queremos hacer un import sin decirle que va a ser de determinado usuario a este usuario, entonces lo que va a tratar de hacer es el import, y si como tiene permisos en Grant y se le otorgaron permisos a este usuario, entonces lo que va a tratar de hacer es el import en el esquema donde proviene. Pero al decirle que lo haga a este usuario, le estamos diciendo que este import o la creación de los catálogos que vaya adentro, lo haga dentro del esquema asignado a este usuario. Entonces, y lo último sería que si lo haga todo, le decimos que sí. Terminó. No hubieron inconvenientes en este caso porque como no existían constraints que afectaran, entonces no tiró ningún error. Y ahora ya nos deberían de aparecer las otras dos tablas. Hacemos un refresh. Y ya nos aparece la tabla jornada y la tabla liga. Interesantemente, aquí ocurrió algo.
pesar de que le dije que lo hiciera de esta manera, me incluyó la data. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un drop table equipo. Tema de entidad relacional. Liga. Sí, nos va a dar problema. Entonces, drop table jornada. Está, ya creé la tabla. Eliminé la tabla jornada. Table jugador. Ya está la tabla jugador eliminada. Tabla liga. Está eliminada y la tabla equipo. Hacemos un refresh y se dan cuenta que ya no nos aparece ningún objeto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar. Este fue el de jornadas y este el de equipos. Voy a ejecutar de primero el de equipos. Después el de jornadas. Creo que así lo había hecho anteriormente, no se me equivoqué. No, me equivoqué. Entonces vamos a... Ahí está. Creamos entonces de primero el de jornadas para evitar problemas con la entidad relación. Después el de equipos. Ahí está. Hoy no nos veo ningún inconveniente. Y ahora hacemos un refresh y ya nos aparece. Entonces, la tabla equipo y la tabla jugador efectivamente están solo con su metadata. Y la tabla liga y la tabla jornada. Ahí están. No nos dio ningún error. Y se ejecutaron correctamente. Sin embargo, solo para efectos de volver a verificar. Tengamos la data bien. Vamos a ver el par. Vamos a eliminar los archivos .dom nuevamente. Entonces, vamos a ejecutar los comandos. De jornadas, que es este, con datas. Y el de equipos. Bueno, volvemos a hacer el import. Lo tuvimos error. Y ahora hacemos el de equipos. Tampoco obtuvimos error.
refresh. Ya me aparece. Y esta sería la primera parte de esta práctica.